Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse. Como ya dijo Rebe, vamos a platicar sobre cuál es el impacto que esperamos que tengan las elecciones recientes mexicanas en la economía, ¿no? Como saben, pues este es un año muy importante para México, en donde hay muchos factores por los cuales estar optimistas, como el tema de nearshoring, pero todo el periodo electoral y en particular este que se juntó con el de Estados Unidos, pues genera muchos retos, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de esto. Para poder entender un poco a dónde vamos, como está estructurada la presentación, vamos a platicar un poco del entorno internacional, después vamos a pasar a qué pasa con México o cómo estaba parado México antes de las elecciones, qué pasó con las elecciones, o sea, cuáles son los riesgos y oportunidades que vemos, y al final pues vamos a platicar un poco de cuál es el impacto que esperamos en ciertas industrias mexicanas, ¿no? Entonces, empezando con el lado internacional, como una clase un poco más de historia, pues como se puede ver en las gráficas y como se acuerdan, pues la crisis del COVID y todo el cierre que hubo, pues de vías de transporte, el encierro, pues todo el tema de la pandemia, generó una caída importante en el crecimiento, ¿no? Y esto se ve en la gráfica del lado izquierdo, cómo cae el crecimiento en el mundo, ¿no? La gráfica del lado izquierdo muestra crecimiento de economías avanzadas, emergentes y el crecimiento global. Entonces, en general, cae la economía, pero durante el encierro, pues el hecho de que fue una crisis de oferta y la gente pues, seguía teniendo dinero, pues genera que haya un crecimiento fuerte en el consumo y esto mantiene a flote a la economía y se ve una recuperación fuerte. A partir de ahí, toda esta crisis de oferta que limitaba la producción, pero que seguía fuerte la demanda porque la gente seguía teniendo dinero, generó lo que se ve en la gráfica de la derecha, que es un incremento fuerte en los precios, porque la gente gastaba menos en algunas salidas, pero gastaba mucho en productos, ¿no? Todo lo de los pedidos de Amazon, los pedidos de Uber Eats, explotaron durante la pandemia. Y el hecho que estuviera frenada la producción, pues por economía más básica, más oferta, digo, menos oferta y más demanda, pues genera presiones en precios, ¿no? Entonces, este crecimiento económico vino muy acompañado por un crecimiento en inflación. Y aquí, pues entran los bancos centrales, ¿no? Que el objetivo de los bancos es controlar los precios. Y con este incremento, pues un poco descontrolado en los precios, los bancos tienen que subir la tasa, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque con el incremento en tasas, pues lo que se espera es que se desacelere la economía. Entonces, para controlar la inflación, de cierta forma tienes que afectar a la demanda. Entonces, se empieza a generar la caída en inflación que se ve en la gráfica derecha y también una caída en la demanda, ¿no? Entonces, ese es como el preámbulo un poco en el que nos encontraba la economía internacional. Y entonces, ¿qué pasa en este escenario? Pues se espera que la economía se siga deteriorando, ¿no? Las líneas punteadas son el crecimiento esperado. Ahora, esta caída en la economía ha sido más lenta, que seguramente han oído esta historia, ¿no? La economía o el crecimiento económico ha tenido una desaceleración pues más lenta de lo anticipado porque el consumo sigue muy fuerte, ¿no? Entonces, la revisión de las rayas rojas, de lo que se esperaba en la versión de octubre del año pasado, pues ha subido mucho a lo que ya se espera ahora, ¿no? Entonces, si bien se espera una desaceleración en el crecimiento, este es menor a lo que se esperaba antes. Entonces, el ambiente viene a la baja la inflación, pero al igual que en el crecimiento, ha caído más lento de lo esperado y cae el crecimiento. Entonces, es un escenario en el que se ha mantenido resiliente el consumo, pero el hecho de que no caiga tanto la inflación implica que las tasas se van a mantener altas por un tiempo. Entonces, un balance un poco más fino en el que si no cae más rápido la inflación, las tasas altas podrían ahora sí afectar un poco más el crecimiento y generar un deterioro un poco más marcado, ¿no? Pero en general ahorita pues el balance está relativamente estable. Entonces, ¿qué pasa con los mercados? Los mercados han reflejado justo esto. El mercado de tasas pues, refleja estabilidad, las tasas se han mantenido altas porque los bancos, por el hecho de que la inflación no ha caído tan rápido como se esperaba, pues, no han podido recortar, ¿no? Entonces aquí los costos de fondeo para las empresas se mantienen altos y se espera que sigan altos pues, por el futuro próximo, ¿no? ¿Qué ha pasado con las acciones? El lado de las acciones pues, refleja todo este optimismo del mercado y toda esta resiliencia que se ha visto en el consumo, ¿no? La línea rosa es justamente el S&P, que es el principal índice accionario de Estados Unidos, que refleja una tendencia clara al alza, ¿no? El mercado pues sigue apostando a que va a seguir creciendo la economía con todo y las tasas altas. Y la azul es el índice de México, que es el IPC, y aquí se empieza a diferenciar un poco la historia.
porque como se ve, a partir de este año, el índice mexicano está mucho más estancado. Y esto tiene que ver un poco con la incertidumbre de las elecciones que vamos a platicar ahorita, ¿no? Y en cuanto a temas de tipo de cambio, el hecho de que la economía estadounidense no se desaceleró realmente y que mantienen tasas altas, pues ha mantenido relativamente fuerte al dólar. ¿Y qué ha pasado con el peso? Pues aquí la historia la conocen todos, que es el superpeso, que es lo que se ve en la raya azul. Todo lo que es hacia arriba es apreciación del dólar y hacia abajo sería apreciación del peso o de otras divisas, ¿no? Entonces se ve que a principios de este año la historia del peso pues, seguía muy fuerte y tiene mucho que ver con el nivel elevado de tasas de México, pero justo alrededor de la inflación cambia totalmente y genera pues, una depreciación fuerte por la incertidumbre, ¿no? Entonces, en la economía internacional en general es eso, ¿no? Caída, pero más lenta de lo esperado de la economía, una inflación bajando, pero igual más lento, lo que implica que las tasas pues, se tienen que mantener altas por un tiempo. Ahora, ¿qué pasa en México? La historia en México es pues, similar a la internacional en este sentido, ¿no? El crecimiento muestra pues, cambios muy parecidos a lo que se ve en Estados Unidos, que es, se ve claro ahí la caída durante la pandemia y lo mismo la recuperación. Pero aquí, a diferencia de lo que se veía en otras economías emergentes, la caída ha sido un poco más marcada en el crecimiento, ¿no? Y hacia adelante, que son las rayas punteadas, pues se espera que siga un poco esta desaceleración. Ahora, lo bueno es que la desaceleración, igual que en el resto del mundo, pues ha sido un poquito menos fuerte. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? La inflación igual mantuvo la misma forma que en el resto del mundo, pero aquí se ve una tendencia que ha complicado un poco al Banco de México. La raya rosa de la inflación, que es la gráfica de la derecha, es básicamente la inflación general, ¿no? Que incluye todos los componentes y que incluye la parte tanto estable como no estable. Y la parte azul es la subyacente, que la inflación subyacente básicamente excluye a los componentes volátiles como la energía y los alimentos. Entonces, lo que se ve es que con las tasas altas cae mucho más rápido la inflación general porque se desaceleró pues mucho el crecimiento de los precios de temas de alimentos y energía, pero más lento el tema de servicios. Ahora, en las últimas publicaciones, la inflación subyacente ya estaba cerca del objetivo de Banco de México, que son las dos rayas punteadas, que es entre 2 y 4%, pero empieza a rebotar la inflación no subyacente, ¿no? Que otra vez hay mucha volatilidad que tiene que ver con cambio climático, con los conflictos geopolíticos, pero empieza a regresarse la inflación de alimentos y de energía. Entonces, Banco de México pues, sí ve que ha caído el crecimiento y que se espera que se siga desacelerando, pero igual está viendo que la inflación no cae al ritmo que esperan. Y el problema con los ajustes de tasa es que no se reflejan de inmediato. Y si Banco de México empieza a recortar más agresivo antes de que realmente caiga la inflación, el riesgo es a que regrese fuerte la inflación. Y si regresa fuerte la inflación, van a tener que ajustar con un incremento fuerte de tasas otra vez, y esto es mucho más dañino para la economía, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, pues justo se ve el escenario de lo que ha tenido que hacer Banxico, que en la gráfica de la derecha se ve primero, pues para apoyar todo el tema del cierre de fronteras por el COVID, se recortaron fuerte las tasas. Pero luego el incremento en la inflación hizo que empezaran un ciclo de alza de tasas, que es lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? La línea roja es Banxico y la azul es la Reserva Federal. Ya acabó ese ciclo de incremento de tasas y se espera que empiecen a recortar, pero este tema que la inflación ha sido un poquito más renuente de lo que se esperaba y que la Reserva Federal también se ha tardado más en recortar, pues han hecho que se tarde más Banxico en bajar los costos de fondeo, ¿no? Entonces se ve que el banco nada más en el año ha podido hacer un recorte, mientras que la Reserva no ha hecho ninguno. Entonces, ¿qué es lo que se espera del banco? Se espera ahorita que, o sea, el mercado espera que Banxico recorte 3 veces más, o sea, que la tasa, en vez de estar en el 11 que está ahorita, acabe en 10.25 al cierre de año. Esto, digo, con todo y que es un recorte, todavía va a reflejar tasas elevadas en términos históricos, entonces todavía va a estar presionado el costo de fondeo para las empresas, pero ya es un avance. Y ahora, por el otro lado positivo es, pues estas tasas altas siguen siendo atractivas, entonces pues, se espera que siga habiendo inversión hacia México.
¿no? El riesgo del recorte es pues, que si recorta México y no recorta la Reserva Federal, que se deprecie más el peso. Ahorita hablamos un poquito de los acontecimientos recientes, pero pues hasta previo a las elecciones, había mucho espacio para esto, ¿no? Con las elecciones se regresa el tipo de cambio y de todos modos, pues todavía había un poco de espacio, ¿no? O sea, lo que se espera del tipo de cambio es que a cierre de año esté entre 18.5 y 18.7, ¿no? Ahorita con otras volatilidades y otras noticias que han surgido, pues se ha depreciado un poco, ¿no? Pero el riesgo de recortes es un poquito que se materialice esto, que es algo que ya está relativamente incorporado. El verdadero riesgo acá, o lo que consideramos más peligroso, es que se tarde más en bajar la inflación o se tarde más en bajar la Reserva Federal. Entonces, si Banco de México retrasa sus recortes, implica que las tasas van a estar altas por todavía más tiempo. Entonces, como para tener un poco el rompecabezas completo, tenemos un escenario en el que la economía va a la baja, sí, menos de lo que se esperaba, pero igual la tendencia es un poco a desaceleración. La inflación no ha sido lo suficientemente rápida a la baja, entonces pues las tasas se mantienen altas. Y siempre hay un punto en el que si las tasas están altas por demasiado tiempo, pues la economía entonces sí puede caer de manera un poco más fuerte, ¿no? Entonces, este es como el escenario general pues, previo a las elecciones, ¿no? Y esto parecería como que apuntaría a que pues, la perspectiva de los analistas debería no estar tan optimista para México. Pero hay un factor adicional que es especial en México que pues contrarresta básicamente gran parte de todo esto, que es el nearshoring, que seguramente han escuchado. ¿Por qué sale todo esto? En la crisis del COVID, pues el mercado se da cuenta de dos cosas importantes. Una, que es las cadenas de producción estaban muy concentradas en ciertos países, ¿no? Todo el tema de la industria de semiconductores que se quedó parado, pues fue porque todo estaba concentrado en Taiwán. Entonces esto pues genera muchísima exposición a si pasa una pandemia, la cadena está expuesta y se frena todo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que impulsa. Pero la otra muy importante es pues todos los conflictos geopolíticos y por las relaciones deterioradas, sobre todo durante la administración pasada de Donald Trump con otros países, ¿no? Entonces, el nearshoring no solo favorece la diversificación, también favorece el poner producción en países aliados, ¿no? Entonces México justamente está muy bien parado para todo esto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Estamos junto a Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo todavía, entonces pues, eso nos da una ventaja muy grande. Hay muy buena relación con Estados Unidos y Canadá, con el tratado que tenemos ahora, que es el TEMEC. Y aparte un factor interesante es que la mano de obra en México, en ciertas industrias, pero sobre todo en la manufacturera, es más barata que en China. Entonces, hasta en términos económicos y de optimización, tiene sentido mover la producción para acá. En términos de qué ha pasado, pues México ya es el principal proveedor de Estados Unidos, ya superamos a China en eso, entonces el momentum existe, ¿no? Y es principalmente de industrias manufactureras, que es una gran parte del PIB de este país, ¿no? Y se espera que el nearshoring pueda tener en ciertos años un impacto de hasta 45 puntos base en el crecimiento, parte por la inversión, pero parte también por todo el consumo y toda la economía que va a generar pues toda esta construcción y estas nuevas fábricas aquí en México, ¿no? Esto no está 100% actualizado, pero o sea, se habían anunciado hasta hace un par de meses como 106,000 millones de dólares en inversiones, ¿no? Entonces es una oportunidad muy grande que puede generar como el siguiente momento mexicano. Como se ve en la gráfica o en el mapa de la derecha, afecta a muchos estados de la República y hay muchas empresas grandes que se han mostrado interesadas, ¿no? Entonces, con todo y que en términos macroeconómicos el escenario a lo mejor no es tan positivo, en términos del nearshoring, o como tenemos esta ventaja del nearshoring, la perspectiva pues, es mucho más positiva para México de lo normal, ¿no? Entonces, oportunidades hay muchas. Entonces, ahora sí pasamos a las elecciones, porque esta era la foto de México antes de las elecciones. Entonces, ¿qué pasó en las elecciones? Como saben, las elecciones de este año se compitió, pues básicamente todo, ¿no? Fue la presidencia de la República, se votaron 8 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México y se votaron las cámaras alta y baja, ¿no? Que esto es todo el poder legislativo. Aquí, antes de las elecciones, si bien había un poco de competencia, se esperaba que ganara el partido actual en el poder, que es Morena, con Claudia Sheinbaum. Pero la expectativa era que ganara con 55% de votos, ¿no? Contra 33% de Xochitl Gálvez y 12 o 13% de Maines. Lo que pasó realmente fue que la victoria fue por un margen mucho más amplio.
¿no? Sheinbaum ganó cerca del 60% y Xochitl se quedó con 27,5%, mientras que Maine se quedó con 10 y cacho. Entonces, esta victoria amplia por sí sola, pues no debería cambiar la historia, ¿no? De un poquito la retórica, porque de hecho, que ganara Claudia, pues daba un poco de estabilidad, porque iba a haber mucha continuidad en proyectos, ¿no? Normalmente en cambios de partido en elecciones, lo que pasa es, hay muchos cambios en las concesiones, se cambian muchos proveedores, entonces hay como una pausa de incertidumbre importante y esto hubiera pues, aminorado un poco el tema. Pero lo que pasó es que el margen fue tan amplio que esto se tradujo también a la ventaja en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque, digo, normalmente como vota la mayoría de la gente es, votas por el mismo partido a presidencia que a las demás opciones de voto, ¿no? Entonces, si votaste por Morena a la presidencia, probablemente los que hicieron eso también votaron por Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, esta ventaja se tradujo en una mayoría mucho más alta en estas cámaras, ¿no? En el Senado, Morena y los aliados tenían 75 asientos de los 128 y post elecciones todavía falta que se aterricen un par de cosas, pero tiene entre 82 y 83. Y en la Cámara de Diputados tenían 274 y se llevaron con todo y aliados cerca de 370. Esto, digo, es importante porque es una mayoría más amplia, pero es muy importante porque con esto, pues aseguran básicamente la mayoría calificada, ¿no? Que la mayoría calificada te permite hacer cambios constitucionales, ¿no? Que son cosas que había tratado ya de hacer López Obrador, pero como no tenía la mayoría, se habían trabado. Y este fue el factor que metió mucho más ruido al mercado, ¿no? Porque si hay cambios y genera un poco más de incertidumbre que solo la continuidad del partido. Y ya como cereza del pastel, Morena también se llevó la mayoría de los estados, ganó todos los estados que ya tenía y aparte Yucatán pasó del PAN a Morena, ¿no? Entonces tienen mayoría por todos lados. ¿Cómo tomó esto el mercado? Pues justamente la reacción de mercado fue de aversión al riesgo, ¿no? Fue mucha cautela ante la incertidumbre de todo. En el mercado de tasas, ¿qué fue lo que pasó? De cómo estaban las tasas a principio de año a cómo estaban al cierre de junio, en la parte corta subieron. Y esto refleja, pues más que la parte electoral, refleja que el banco no ha podido recortar tasas, ¿no? Entonces las tasas están altas. Pero la parte larga sí refleja la incertidumbre, ¿no? Porque si tú crees que un país, pues a lo mejor se descarrila un poco en crecimiento o hay un poco de inseguridad respecto a lo que va a pasar, pues no inviertes en los bonos de largo plazo, ¿no? Entonces lo que pasa es que la gente se sale de los bonos de largo plazo y se genera ese incremento en la tasa, ¿no? Entonces, esa parte refleja incertidumbre. Después, pasando al mercado accionario, que es la de en medio, te puedes regresar una, pero gracias. Justo en el mercado de acciones se veía parecida la tendencia en Estados Unidos que en México, que mucho optimismo porque siguió fuerte la economía post-COVID, que es pues, toda la tendencia positiva en la raya azul de en medio. Pero si ven el último cuadrante de la gráfica, pues se queda estancado, ya deja de crecer, ¿no? Y ese estancamiento en el crecimiento del índice local, pues tenía que ver con la incertidumbre de tanto a las elecciones locales como las elecciones de Estados Unidos, que antes de esta mayoría, de hecho, pesaban un poco más en el mercado las de Estados Unidos. Cuando ganan mayoría calificada, pues se ve esa caída que se ve al final de la gráfica, ¿no? Y lo mismo con el peso. La historia del peso, pues el peso llegó a niveles como de 25 casi en enero del 20, alrededor de la pandemia, y a partir de ahí solo se ha apreciado. Tiene mucho que ver, es casi todo con en los niveles elevados de tasa, ¿no? Entonces, pues el mercado seguía muy interesado y llegamos a niveles por abajo de 17%, de 17 pesos, ¿no? ¿Y qué pasa? Con las elecciones ganan mayoría calificada y el peso también se deprecia fuerte. Y ahí está la expectativa de regreso, ¿no? Esto ya no captura los últimos movimientos del peso de ayer y antier, luego del anuncio de Tesla, pero en general la historia es esa, ¿no? El mercado sí está más nervioso por el tema de la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿A qué le tenemos que poner atención? Si nos vamos a la siguiente. Pues una, que López Obrador sí logró el plan C que tenía, ¿no? Que es obtener una mayoría calificada en las cámaras para aprobar sus reformas constitucionales, ¿no? Aquí, como les platicaba, había tratado ya de impulsar reformas como la energética, la reforma electoral y algunas otras iniciativas sin mucho éxito por la falta de mayoría. Pero como vimos arriba, las elecciones ya le dan mayoría calificada en la Cámara Baja y básicamente está como a 2 escaños o 3 de tener mayoría calificada en el Senado, ¿no? Es un poco más fácil de negociar eso y el mercado básicamente anticipa que ya tienen mayoría calificada en los dos. Entonces, ¿esto a qué se traduce? Claudia Sheinbaum, que es la
virtual presidenta electa o la futura presidenta ha dicho que va a continuar con la agenda de Andrés Manuel. Y entonces esto regresa al foco todo el plan de 20 iniciativas que había presentado AMLO en 2024, en febrero del 24, que en su momento sí hizo ruido, pero como no tenían mayoría, no se le dio mucho peso. Ya con mayoría regresa esto como a la parte central del escenario, ¿no? Entonces, las fechas clave es el 1 de septiembre, que es donde entra en sesiones este Congreso ya con mayoría calificada para Morena, pero sigue en funciones Andrés Manuel, ¿no? Aquí se espera que se intenten pasar algunas de estas reformas. Y en segundo lugar, el 1 de octubre, que es cuando ya entra en funciones Claudia Sheinbaum, que pues, se va a empezar a ver realmente cuál es el tono con el que va a manejar su mandato. Entonces, si pasamos a la siguiente, pues justo para recordar un poco, este fue el plan de 20 iniciativas que dijo AMLO en febrero. No vale la pena hablar de todas, pero las que son un poco más importantes, y ahorita les cuento por qué, es pues todo el tema de pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, la atención médica gratuita, revertirse en la reforma anterior de pensiones, programas agrarios, la reforma electoral, la reforma judicial y el tema de eliminar dependencias y organismos considerados onerosos y elitistas, ¿no? Que tiene mucho que ver con organismos autónomos. Entonces, de todo esto, no se espera que intenten pasar todo en septiembre. Lo que suena que van a intentar pasar es parte de la propuesta de la reforma judicial y parte de la propuesta del sistema de pensiones, ¿no? De la reforma judicial, para contarles un poco, lo que, lo que suena más es que, o lo que busca es que la elección de los magistrados sea por voto popular. Y aparte que se reduzca el número de magistrados de 11 a 9. Aparte que esto puede generar un posible cambio de los miembros actuales. ¿Esto por qué es riesgoso? Uno, porque pues, genera una perspectiva de menor Estado de Derecho, ¿no? De una reducción en el Estado de Derecho para los inversionistas. Y aparte concentra un poco más el poder. Que esto pues, puede llegar a que algún gobierno autoritario tome una decisión de revertir alguna concesión, cancelar proyectos, y este ambiente genera incertidumbre para justo el tipo de inversionistas que necesitamos para el nearshoring, ¿no? Y en otro lado, o por otro lado, el otro riesgo que genera es que los magistrados que lleguen sean magistrados que pues, estén más enfocados en todo el tema popular o que sean más carismáticos que gente preparada, ¿no? Entonces esto debilita un poco a la institución. La otra es la reforma al sistema de pensiones, que justamente aquí el riesgo o la propuesta es que se les dé el 100% de salario de pensión a los colaboradores del IMSS y el ISSSTE que ganaran menos de 16,700 pesos. Digo, esto en sí es algo bueno para la economía, o no para la economía, pero para la población. El riesgo que tiene es que ahorita México tiene pues, muy presionada la salud fiscal, ¿no? Que quiere decir que tiene muchos gastos para los pocos ingresos que tiene el gobierno. Entonces ya está deteriorado y el meter esto a nivel constitucional, pues quita mucho espacio de maniobra porque no lo puedes quitar, ya es un gasto comprometido. Y aparte hay mucha incertidumbre de cómo se van a fondear estos programas, ¿no? Entonces estos dos factores creemos que van a generar ruido. Aparte está todo el tema de apoyos sociales, que presiona más la salud fiscal si se hace a nivel constitucional, y cambios al Instituto Nacional Electoral y algunos otros organismos autónomos que igual incrementan o deterioran el marco institucional y incrementan el poder, ¿no? Entonces, eso es el foco de lo que el mercado va a estar poniéndole atención en septiembre. Y ahora sí, pasando a la siguiente, pues, ¿cuáles son los retos que les deja esto a Claudia, no? Por el lado local es el espacio fiscal, ¿no? Aquí para recordar, el presidente en 2024 publicó o presentaron, o el gobierno del presidente presentó un presupuesto bien diferente de lo que había hecho. O sea, el gobierno de López Obrador se caracterizó por muchísima responsabilidad fiscal, que es poco gasto para controlar el balance y el déficit, ¿no? Y aquí se enfocaron mucho en temas de gasto electoral, ¿no? Desde aquí el programa estuvo cargado a muchos programas sociales y esto presionó el déficit, ¿no? El déficit se proyecta entre menos 1.2 y con la revisión de Hacienda reciente, menos 1.4, ¿no? Por ciento del PIB, ¿no? Y esto lo que hace es que deja la situación del gobierno muy apretada, como les digo, porque es muchos gastos y pocos ingresos. ¿Y qué es lo riesgoso de esto? Uno, que ha sido un crecimiento sostenido de la asistencia social. Antes, al final del mandato de Peña Nieto, era como de 25 y estamos en 33, que no es malo en sí, pero es malo
en términos de que es mucho más gasto que no se compensa con ingreso. Y el otro problema es que casi todo el gasto de gobierno es asistencia social, que va directo al consumo, pero hay muy poco gasto en capital, que es todo el gasto que se tendría que hacer en infraestructura, que es muy importante para, pues justamente poder recibir toda la inversión de nearshoring, ¿no? Porque si se deterioran, no sé, las carreteras y las vías, no es posible que crezca el nearshoring al ritmo que se quiere, ¿no? Y eso en el largo plazo, pues es no sostenible no gastar en este segmento, ¿no? Y como tercer punto es que se ha anunciado que van a absorber la deuda de Pemex, ¿no? Posiblemente. Entonces, en general, para Claudia el reto es pues, controlar la mezcla de ingreso y gasto. Del lado bueno, lo que se ha visto es que ha sido pues, vocalmente muy positiva, ¿no? Ha dicho que se va a enfocar en la eficiencia tributaria y en digitalizar los ingresos, que esto es bueno, y tiene un compromiso de recortar el gasto público. Pero esto depende, porque si mucho se pasa a nivel constitucional, pues tiene muy poco que moverle para bajar el gasto, ¿no? Entonces, como que el reto local es ese. Y el reto externo es más con la relación de Estados Unidos, es cómo aseguramos a los inversionistas que sigue fuerte la relación con Estados Unidos pues, para aprovechar la inversión del nearshoring, ¿no? ¿Y qué nos puede amenazar acá? Uno, toda la posible victoria y la campaña alrededor de Donald Trump. Ya vivimos una campaña, entonces esto no es nuevo, y en la campaña tiende a ser muy vocal con temas nacionalistas y pues muy agresivo en temas pues contra México y contra algunos otros países, que si bien mucho de lo que dijo no se cumplió, temas de tarifa sí, y entonces esto mete mucha incertidumbre, pausa, ¿no? Temas de los que se esperaba que empezara a hablar y ya empezó es la crisis migratoria en las fronteras, el tema del incremento gradual que ha habido de inversión china en México, mucho en autos eléctricos, y aquí ya salió a decir que quiere imponer tarifas a estos coches, poco avance en la lucha contra el crimen organizado, que igual ya se le va a decir que él se va a encargar de limpiar a los cárteles en Estados Unidos. Entonces, en general, es muy vocal la campaña y esto pues, sí genera incertidumbre, ¿no? Y aquí ya empezó a haber como repercusiones de esto, ¿no? Que Elon Musk antier pues mencionó que va a congelar la fábrica de Tesla en Monterrey, que fue básicamente el banderazo de salida de nearshoring, hasta después de las elecciones, ¿no? Entonces, todo este ruido, si bien creemos que no se debería materializar en su totalidad, va a retrasar inversiones, ¿no? Y ese es parte del reto que tiene el gobierno que entra, ¿no? Y aparte está todo el tema del TEMEC y las disputas que hay en este programa. Uno, está todo el tema que el presidente decidió limitar la importación al maíz transgénico y las propuestas de la reforma energética, que los dos tienen pues, componentes que violan los lineamientos del TEMEC. Esto se está discutiendo en los foros de resolución del TEMEC, pero si llegara a ser negativo para México, pues se podrían imponer aranceles que va totalmente en contra del nearshoring igual, ¿no? Entonces, el chiste es que el gobierno actual asegure la confianza de los inversionistas extranjeros y que asegure el gobierno que México esté listo para que cuando se revise el TEMEC en 2026, pues tengamos la infraestructura necesaria, ¿no? Ahora, con el tema de las elecciones, pues no todo es negativo, ¿no? Hay cosas como atenuantes para la situación mexicana, que es el gabinete de Claudia, la verdad ha sido pues, bastante amigable con el mercado, es gente con experiencia y de confianza de Claudia, la verdad no hay no hay candidatos muy controversiales, entonces eso es positivo. Ha sido muy vocal con temas de inversión y de nearshoring, diciendo que va a apoyar parques industriales, tiene proyectos energéticos, de agua, para apoyar a las pymes, y aparte nombró a Marcelo y a Juan Ramón de la Fuente para pues, negociar el tema del TEMEC, que los dos ya tienen experiencia en lo mismo, ¿no? Entonces, en general, como les digo, vocalmente, o por lo menos la intención, es que pues, va a ser mucho más amigable con el mercado. Pero los retos, como les digo, pues están complicados, ¿no? Es cómo aseguramos que se mantenga la salud fiscal, que la relación con Estados Unidos se mantenga sólida y que entonces los inversionistas pues sigan llegando a México con todo y también el tema de reformas constitucionales. Entonces ya con todo este marco podemos pasar a qué esperamos en las industrias, ¿no? En las diferentes industrias. Y aquí hablando, pues parte de lo que se ve es, si vemos la actividad primaria, que es todo el tema de materiales, de materia prima como energía, minería y agricultura, estamos un poco más negativos. ¿Por qué? Porque no tiene tanta exposición directa a nearshoring, pero sí tiene exposición a algunos de los temas controversiales políticos, como la reforma energética y algunas sugerencias de cancelación de concesiones de minería abierta o de fracking,
y aparte pues están muy expuestos a los precios de las materias primas, ¿no? Entonces no nos gusta tanto. La actividad secundaria, que es más el tema de producción, acá estamos mucho más positivos. ¿Y por qué? Porque aquí entra la categoría de manufactura, que es básicamente el foco de nearshoring, ¿no? Todo el impulso de nearshoring de materializarse, que con toda esta incertidumbre que hay ahorita, que es más electoral, creemos que se va a materializar, pues va a ser para manufactura, materiales de construcción y un poco la misma construcción. Tiene un poquito de riesgo porque construcción e infraestructura pues son muy cíclicos, dependen un poco del gasto de gobierno al principio y de algunos otros temas, pero en general es más positivo. Y al final, la actividad terciaria, que ya es como servicios y bienes de consumo, también nos gusta. Porque uno, hay parte del nearshoring que como salpica para acá, que es el tema del consumo que va a generar la inversión que llega aquí a México, temas como de bienes raíces que se necesitan rentar espacios industriales, pero aparte los programas sociales y el incremento en el salario mínimo, o sea, si bien presiona la salud financiera del país, pues va a hacer que la gente siga teniendo dinero. Entonces va a seguir habiendo un impulso en el consumo. Entonces, en general, la parte primaria no nos gusta tanto, nos gusta la secundaria por temas de nearshoring y la terciaria mezcla de nearshoring y mezcla de programas sociales, ¿no? Entonces, entrando un poco a detalle por industria, y aquí vamos a ir un poco más rápido, que son muchas, pero empezando con la parte primaria. Minería, la verdad, no nos gusta mucho. ¿Y por qué? Pues principalmente porque hay mucha volatilidad en el tipo de cambio y esto genera incertidumbre, ¿no? Que es parte de los retos. El gobierno y las administraciones han mencionado que posiblemente puedan implementar impuestos adicionales, aunque no es muy probable, pero existe ese riesgo. También está lo que les platico, que es probablemente haya reducción a los permisos y concesiones de minería abierta y también temas de fracking. Y aparte, otro factor que pesa es que en 2022 en México se nacionalizó la industria del litio, que es parte de la minería, ¿no? Esto de minerales críticos no es solo de México, ha pasado en varios países y si bien no se espera que pase para algún otro mineral y sobre todo los principales como es el oro, el cobre y la plata, pues genera un poco un precedente y un poco de miedo en los inversionistas del sector de que pueda pasar algo similar, ¿no? Del lado que nos gusta es pues justo la depreciación del peso puede ser un poco más atractiva la parte de exportaciones, ¿no? Lo que esperamos que el peso se deprecie un poco. Ahora este sector, como les digo, está muy expuesto al tipo de cambio porque el 45% de lo de la producción se va a América del Norte, ¿no? Entonces, este sector, si bien tiene algunas oportunidades, estamos más negativos. Ahora, pasando al tema de agricultura, que es otro de los sectores que no nos gustan, pues también vemos varios riesgos, ¿no? Aquí la agricultura no pesa tanto como mucha gente cree, pero igual ha ganado un poco de espacio, pesa 1.2% del PIB, ¿no? Y aquí, pues lo interesante es, hay un intercambio constante, ¿no? Porque México exporta principalmente vegetales y frutas y se dedica a importar más bien granos, ¿no? Entonces, sí hay exposición al tipo de cambio, pero la balanza está estaba relativamente equilibrada. ¿Qué nos gusta de este segmento? Que es un segmento inelástico porque siempre hay demanda por bienes básicos de consumo, ¿no? Pero aparte, el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos pues, ha sido mucho más grande que el de las importaciones. Aquí sí parte tiene que ver con el peso, el valor del peso y algunos otros componentes, pero en general, pues que haya más demanda que oferta, pues refleja que va a haber más dinero entrando al sector, ¿no? O sea, México compra menos de lo que está sacando. Sin embargo, lo que nos mantiene más nerviosos acá es, uno, pues las disputas en el TEMEC, que les menciono que está todo este tema de la postura del maíz transgénico. La volatilidad de precios, que justamente es las materias primas han subido y bajado, que es lo que se ve en la inflación. Y además, el cambio climático sí ha pegado, ¿no? Las sequías y la escasez de agua han sido mucho más fuertes, entonces los ciclos de cultivo se ven muy afectados. Entonces, el tema de agricultura no nos gusta mucho post escenario electoral, ¿no? Y finalmente, el tema de energía nos gusta, pero un poco más mixto, ¿no? La parte de petróleo estamos más del lado negativo, pero la parte de energía eléctrica, pues estamos un poco más neutrales, ¿no? ¿Y por qué? Del lado de las oportunidades, sí, ha habido un par de nuevos proyectos que se han encontrado del lado de petróleo, eso es bueno, pero sobre todo del lado de energía eléctrica, la inversión que se espera que se haga en CFE, pues va a generar un poco de dinamismo en el sector.
la demanda por energía ha crecido consistentemente, energía eléctrica, y eso es bueno. Y además, pues uno de los factores que podrían limitar el nearshoring es que no hay suficiente capacidad de producción energética. Entonces, se espera que haya inversión en este sentido, ¿no? Entonces, por ese lado, energía eléctrica nos gusta, ¿no? Y aparte, el plan de energías renovables de Sheinbaum igual va a generar dinamismo. Lo que se nos hace un poco complicado, uno es pues, la implementación de políticas para Pemex y CFE, siempre es complicado y puede generarle ruido al mercado. El tema de la reforma energética, que sigue generando ruido en el TEMEC, entonces eso nos hace estar un poco más neutrales y no positivos. Y en el tema de la minería de petróleo, todo el tema petrolero, pues, no hay mucha diversificación por más que encuentren nuevos proyectos, ¿no? Entonces, nos gusta un poco más por el lado de energía eléctrica, pero igual estamos neutrales en este sector, ¿no? Ahora sí, pasando a la parte central del nearshoring, que es manufactura. De manufactura nos gusta. Una es el 17% del PIB del país, ¿no? Es un sector muy grande. De eso es el 58% de toda la producción industrial, que es lo que más hacemos. Las exportaciones, el 88% es manufactura y de eso el 52% es automotriz y electrónico, ¿no? Entonces está en el foco de todo el tema del nearshoring. Y aparte de todas las exportaciones que se hacen en Estados Unidos, el 83% es manufactura. Entonces, en general, este es el sector que más creemos que se va a beneficiar. Como les había platicado antes, la gráfica de la derecha muestra en verde cómo la participación de México en las importaciones de Estados Unidos pues ya es la principal. Entonces, el momentum ya existe. Y de la industria automotriz, que es el principal expositor que tenemos, pues sigue creciendo, ¿no? La inversión extranjera directa pues sigue entrando hacia este sector y si bien pues, hubo una desaceleración importante por la fortaleza que hubo en el peso, como esperamos que se deprecie un poco, en general creemos que el sector le va a ir bien, ¿no? Ahora, en cuanto a riesgos y oportunidades que le vemos a manufactura, el hecho que sea el foco del nearshoring y lo del tema de los menores costos de la mano de obra, pues nos hace estar positivos con todo y los retos, ¿no? Porque del lado de retos tenemos la volatilidad del tipo de cambio que afecta a casi todos, el tema de disputas en el TEMEC, que aquí entra todo el punto de reglas de contenido de los vehículos, que más del 70% tiene que ser producido entre México, Canadá y Estados Unidos. Y entonces aquí entra todo el ruido de Trump de ponerle aranceles a toda la inversión de vehículos eléctricos chinos, por ejemplo, ¿no? Y el tema del discurso justo de Trump. Esto creemos que es donde más oportunidad hay, pero donde más se va a necesitar un puente de fondeo, porque pues ya se empezó a ver, ¿no? Con el anuncio de antier de Elon Musk, que van a pausar la planta de Tesla en Monterrey. No creemos que esto sea sostenible, pero pues, el hecho de que se empiecen a sacar estos anuncios pues, implica que se retrasa un poquito el ciclo de inversiones. Pero con todo y eso, manufactura creemos que se va a ver muy beneficiado. Después de manufactura está el tema de infraestructura, que nos vamos a ir un poco más rápido, que aquí es uso de carreteras y ferrocarriles. No es tan buena la calidad de la infraestructura en México, somos el 54 a nivel mundial y la inversión, como les digo, ha bajado, ¿no? Nos hemos enfocado más en gasto social, entonces esto es importante recuperarlo. ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Del lado de oportunidades, Sheinbaum ha sido vocal en muchos proyectos, ¿no? Trenes de pasajeros, carreteras específicas para nearshoring. Entonces estamos muy expuestos a esa parte de nearshoring. Lo que no nos gusta tanto es, pues, no se ve muy claro cómo van a generar este gasto porque hay poco espacio fiscal. Además, los primeros años electorales tienen mucho menos gasto de gobierno que los últimos, entonces tampoco se ve mucho de dónde. Y esto es menos probable, pero el hecho que ya tengan mayoría constitucional como la tienen, digo, mayoría en el Congreso que ya es constitucional, pues podría ser que como que reviertan algunas concesiones, ¿no? Pero entonces en general estamos un poco más cautelosos. Ahora, pasando a la parte anterior a infraestructura, que sería como construcción, que es la construcción de la infraestructura, igual estamos neutrales. Acá es importante saber, todo el tema de edificación, que es como construcción residencial, es casi todo fondeado por el sector privado y la ingeniería civil es casi toda por el público. Entonces, ¿qué es lo que sí nos gusta? De ingeniería civil, que la continuidad de proyectos pues, va a hacer que siga habiendo un poco de inversión, aunque va a ser menos. Y del lado de edificación, los programas sociales pues, hacen que la gente siga gastando en remodelar sus propias casas, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Lo mismo, ¿no? No hay mucho dinero como para gastar, hay poco espacio fiscal y construcción es un sector muy cíclico. Y si se desacelera un poco más la economía, pues probablemente construcción se desacelere fuerte también. Y finalmente, en el sector secundario, es el tema de materiales de construcción.
Y acá, a diferencia de pura construcción, sí nos gusta más. ¿Y por qué? Porque la continuación del gobierno hace que siga habiendo la misma demanda por cemento que había en años pasados por el Tren Maya y proyectos grandes, ¿no? La otra está muy relacionada a las remesas, como se ve en la gráfica de la izquierda, y siguen muy altas las remesas, entonces le va a seguir yendo bien al sector. Y la última, aquí los programas sociales ayudan mucho. En la anterior, perdón, ayudan mucho los programas sociales. ¿Por qué? Porque el 32% de todo este sector de cemento es demanda informal, ¿no? Que son sacos de cemento para la vivienda. Entonces, justamente nos gusta por ese lado. Y ahora sí, pasando a la parte final, que es todo el sector terciario, que sí nos gusta y que no. El mercado de vivienda en sí lo vemos muy apretado, la incertidumbre económica lo ha afectado, ha habido mucha inflación en este sector, los precios han subido cerca de 10% desde 2020 hasta 2023, o sea, es un incremento fuerte, y además los créditos hipotecarios están caros. Entonces, en general, no se ve mucha demanda en el sector de vivienda y está un poco estancado. La verdad, no nos gusta el lado de vivienda. Lo que sí nos gusta dentro de este sector económico es la parte de bienes raíces, que es la siguiente diapositiva. ¿Y justo por qué? Porque todo el tema de nearshoring pues, necesita naves industriales para materializarse, ¿no? De todo el espacio industrial que tenemos, el 52% es de manufactura y 23% automotriz, ¿no? Entonces se va a beneficiar mucho la exposición al nearshoring. De centros comerciales y oficinas estamos un poco más neutrales. Centros comerciales, el tema de los programas sociales va a ayudar a que siga el consumo, pero igual va a estar un poco más estable. Y el tema de oficinas, el tema de home office les ha pegado mucho, pero creemos que ya está un poco más estable, pero no al grado de estar más positivos. Entonces aquí el tema de nearshoring creemos que va a beneficiar mucho al sector industrial de bienes raíces. Si pasamos a la siguiente, la otra es el comercio, que esta sí refleja mucho más del lado de los programas sociales. Nos gusta mucho la parte de comercio básico, creemos que se va a ver muy beneficiada, y consumo discrecional también, pero a lo mejor un poco menos. Aquí lo que nos gusta es lo mismo, remesas y confianza del consumidor están elevados. En segundo lugar, los programas sociales de Sheinbaum va a hacer que el consumo siga en pie, y el del consumo básico en particular es muy inelástico. Entonces, ese sector se va a mantener relativamente estable y nos gusta. ¿Cuáles son los retos? Pues si hay volatilidad todavía en materias primas, que llega a haber algún control de precios, y eso afecta a esas empresas. No se espera tanto, no es escenario central, pero sí es un riesgo. El tipo de cambio también afecta. Y al consumo discrecional en sí, pues es muy cíclico. Y como se ve en la gráfica de la izquierda, es una comparación de la inflación contra las ventas más discrecionales, pero generales. Pues lo que se ve es que esta caída en inflación ya está reflejando que, si bien el consumo estaba muy fuerte, va un poco a la baja, ¿no? Entonces estamos neutrales, la parte más discrecional, pero nos gusta la parte de consumo básico. Y yéndonos más rápido por las últimas diapositivas, turismo, creemos que no se va a ver muy afectado. Es un país, sigue siendo un país muy atractivo, somos el 6º país más visitado del mundo y esto ha crecido constantemente. Creemos que aquí, aparte de inversiones como en el Tren Maya, pueden ayudar, ¿no? Entonces, este sector sigue bien y no se ve muy afectado por la elección. Después, el sector financiero, aquí estamos más neutrales. Aquí, digo, en general, lo que nos gusta del sector financiero es que los bancos en México tienen, si te puedes pasar a la siguiente, los bancos en México pues justamente tienen un mix de depósitos en el que casi todo el dinero lo tienen en corto plazo, que pagan poco por los depósitos y cobran un poco más por los préstamos. Entonces eso hace que pues, sea un sector muy resiliente. Entonces nos gusta eso y que el retraso de recortes de tasa pues va a hacer que sigan teniendo márgenes buenos, ¿no? El otro lado que es relativamente bueno, si te puedo regresar una, perdón, hay poca penetración financiera en México, solo el 21%, es baja hasta en términos relativos a América Latina. Entonces hay mercado de crecimiento y aquí el crecimiento de fintechs creemos que va a seguir ocupando parte de este espacio. Lo malo es que les ha ido tan bien que probablemente el gobierno pues, puede empezar a poner regulaciones a las tarifas que cobran, ¿no? Y eso pues como que lo tiene un poco más cautelosos. Y ya los últimos dos sectores, uno es telecomunicaciones, que aquí el riesgo principal es si eliminan o absorben al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que entonces eso va a generar mucho ruido, pero nos gusta que está todo el tema de la subasta del 5G, entonces como que es un mix, pero estamos más neutrales. Y finalmente, este era el último sector. Aquí como para retomar, del lado de actividad primaria, no nos gusta tanto por la exposición a la parte cíclica, la reforma energética, temas de regulación y el cambio climático.
La parte secundaria sí, porque hay mucha exposición a nearshoring, y la terciaria también, porque tiene parte de exposición a nearshoring y aparte tiene pues, beneficios de los programas sociales, ¿no? Entonces, como conclusión un poco de todo esto, pues ahorita México está ante un escenario con muchísimo potencial de crecimiento, pero como ven hay muchos retos que pues casi pueden hacer que nos metamos el pie solo y no logremos materializarlos, ¿no? Entonces es súper importante que el gobierno haga un buen papel. Pero lo más importante de esto yo creo que es en este ambiente que hay mucha expectativa de crecimiento, pero hay mucha incertidumbre, es fundamental que las empresas, y sobre todo las empresas pequeñas y medianas, cuenten con fuentes de fondeo estables, como lo puede ser Zeppelin, para justamente cruzar este puente de incertidumbre y ruido electoral que va a haber pues, de aquí hacia las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre, ¿no?